Hola amigos y bienvenidos a un episodio más de la electrificación de esta Kawasaki KX80. Hoy os quiero hablar de posición de conducción, acompañadme. Bueno, y es que como veis tengo un piano aquí. Tengo un piano. ¿Quién no tiene un piano en su taller? Supongo que todo el mundo. Bueno, fijaros que ya le he colocado el asiento y el tanque a la moto. ¿Por qué? Porque como estaba ya después de hacer los frenos, pues intentando colocar los frenos más o menos en su sitio, digo, voy a ver el manillar. Además os hablé en el último episodio que había elegido un manillar alto por dos razones que ahora voy a intentar explicar. Y una de ellas es por llevar una posición más elevada, digamos, una posición más de trial, por decirlo de alguna manera. Es que no sé si es de trial, de enduro, no sé cómo lo diría. Más bien de enduro, ¿verdad? Y entonces, claro, si yo llevara el manillar bajo, lo llevaría aquí. Que yo creo que para el control, para ir subiendo piedras y obstáculos, yo no voy a hacer motocross con esta moto. Voy a hacer trial excursión, ¿no? Que lo llamo yo, pues que ir por montañas, veredas, por donde puedas, pues escalar piedra un poquito por acá, por allá. No es trial, pero bueno, trial excursión más o menos. Entonces yo pensé que con este manillar aquí, además me evito llevar las rodillas pues muy cerca, ¿no? Del manillar. Yo creo que tengo mejor control. Yo no sé cómo se ve desde ahí, pero ahora ya ajustaré a su medida las manetas. Oye, me gustan mucho las estriberas estas anchas, que ya os dije en otro episodio que las probé en una moto de trial de mi amigo Alberto, fisioterapeuta, que la llevaba en su 4Ride, en su Honda. Bueno, pues yo creo que esta postura va a estar bien. Te quieres echar un poquito para atrás, te quieres echar un poquito para adelante, y el manillar no te va a molestar y va a estar en control. Si acaso incluso demasiado alto, pero bueno, este es el que he encontrado, es de aluminio, está bien, y yo voy a probarlo. Lo veo casi un pelín alto, pero si os dais cuenta también es el estilo un poco de las pit bikes. Las pit bikes son motos pequeñas, y cómo las hacen que sea posible llevarla para adultos. Pues sobre todo una de las cosas es un manillar alto, ¿no? Entonces un poco en esa línea. Aunque esta KX80E no es tan pequeña como una pit bike, como ya podéis ver. Bueno, pues esto que quería enseñaros hoy, un poco la posición de conducción y la razón por la que lo he colocado así. Pero antes de terminar el episodio, y ya que he colocado el tanque aquí, pues recordarme a mí mismo que tengo que rellenarlo de algo, de algún tipo de espuma, para poder meter ahí el móvil, una botella de agua, la cartera o algo, y que tengo que inventarme aquí algún estilo de... Porque si no, aunque esto se queda aquí enganchado, pero no es manera. Tengo que inventarme algún cierre que todavía no me lo he inventado. En fin, pues son una de esas cosillas. Pero bueno, ya me gusta, aunque ahora mismo se lo voy a quitar ya el asiento del tanque para seguir trabajando. Pero ya me gusta este adelanto de ir viéndolo así, ya me gusta. Así que seguimos trabajando y nada, como siempre pronto en el canal, dejadme vuestros comentarios de ánimo sobre todo, para ver si soy capaz de terminarla. Porque eso sí, se lleva horas y trabajo todo el que quieras. Así que bueno, hay que disfrutarlo, que yo creo que lo estoy disfrutando. Pero sí que es verdad que hay momentos en la vida que dices, bueno, pues ¿de dónde saco? Primero hay que sacar tiempo para trabajar, para comer, y después, en fin, familia, estar un poquito relajado en la vida, poder hacer un poco de deporte también, salud. En fin, a veces no sabe uno ni de dónde saco tiempo para esto, pero aquí estamos. Con lo dicho, nos vemos en el siguiente capítulo y a ver cómo avanzamos con este proyecto.